Hola, bienvenido a este video, el cual abordará la gestión de capital de trabajo o capital operativo. Esta presentación se encuentra patrocinada por Kaizen Coach, empresa de capacitación profesional. Mi nombre es Juan López, soy docente universitario y consultor empresarial. Vamos a abordar algunas estrategias y principios que pueden ser aplicados en negocios de manera general, pero de forma particular en las empresas que son de tamaño micro y pequeño. ¿Por qué particularmente este tipo de negocios? Pues son la gran mayoría dentro del tejido empresarial del Ecuador, representan más del 90% del total de 10.000 empresas que se encuentran ahora mismo activas en la superintendencia de compañías, y generalmente este tipo de unidades de negocios son las que suelen representar mayores problemas relacionados con la gestión financiera, debido a su tamaño, debido al nivel de innovación de las actividades productivas y porque en muchos de los casos las posibilidades de financiamiento formal suelen ser un poco escasas, y entonces es imprescindible mejorar los términos de negociación en los temas de inventario, en los temas de cartera y en los temas relacionados con los proveedores. Por tanto, es fundamental que para poder acompañar la explicación que vamos a hacer en esta presentación, usted tenga a su mano una hoja donde hacer apuntes, un bolígrafo, para poder desarrollar los ejercicios que más adelante vamos a proponer. Las consultas que usted tenga puede efectuarlas y dejarlas en la sección de comentarios de este video, que serán respondidas a la brevedad posible. Empecemos. Como hemos indicado, el capital de trabajo o capital operativo se refiere al elemento en las finanzas empresariales que recopilan las fuentes de liquidez de la organización. ¿Qué cuentas se encuentran aquí agrupadas? Pues bien, se encuentran básicamente tres grupos de cuentas. La liquidez per se, es decir, los recursos con los cuales yo compro unidades de transformación o unidades de producto para ser vendidas o unidades de producto para poder prestar un servicio, y que luego esta inversión inicial que yo hago, sea en inventarios o sea en cartera de clientes, debo de ponerla a un plazo definido para poder recuperar ese dinero que he colocado. Generalmente este efectivo al cual nosotros nos referimos aquí en la presentación está relacionado precisamente con las fuentes propias de liquidez de la organización. Por lo tanto, saber cómo yo gesto estas dos inversiones que hago en la organización, las cuentas por cobrar y los inventarios, es muy imprescindible para poder tener un control muy apropiado de estas fuentes de liquidez. Por lo tanto, la primera idea que acompaña a esta explicación es que cuando hablamos nosotros de capital de trabajo, estamos hablando del dinero que se necesita para mantener operativo el negocio. Entonces, ¿cuánto es ese dinero? Ese dinero va a depender del giro del negocio, del tamaño del negocio y evidentemente de la recurrencia que tenga de las transacciones con sus clientes, así como la política que tenga con respecto a los cobros a los posibles compradores de la organización. En todo caso, esta suma de dinero es precisamente la que el administrador de la microempresa o de la pequeña empresa debe saber gestar para poder tener un sano equilibrio entre la forma como yo concedo plazos en la gestión de los recursos de inversión versus la capacidad de recuperación y las posibilidades de financiamiento, que es precisamente el rubro adicional que yo tengo que contemplar para medir mi capital de trabajo, sobre todo si yo tengo fuentes espontáneas que cubren la manera como yo gesto mis activos corrientes. Ese precisamente es el elemento adicional que nosotros vamos a abordar aquí, que es el capital de trabajo neto. Cuando hablamos de capital de trabajo neto, nosotros lo que estamos es diferenciando entre dos grandes grupos de cuentas, que son los activos corrientes y los pasivos corrientes. La concepción financiera que nosotros tenemos que tener a este nivel es que los activos como tal, como grupo, van a representar siempre el uso de financiamiento por parte de la organización, mientras que los pasivos y los patrimonios más adelante representan las fuentes de financiamiento. Por lo tanto, las fuentes de financiamiento, que son los recursos donde yo obtengo para poder mantener operativo mi negocio en corto y obviamente en lo que tiene que ver con la sostenibilidad, se tienen que ver reflejados en los usos que yo hago. Usos que hago para la inversión operacional, si es que está en el activo corriente, o para la inversión en inmovilizado, si está en el activo no corriente. En este video nos referimos entonces solamente a la porción activo corriente. ¿Cuáles son las posibilidades que hay? Pues bien,
Si yo resto a los activos corrientes de los pasivos corrientes, puedo tener como resultado un capital de trabajo neto positivo, si es que los activos corrientes son mayores, y si los activos corrientes son menores a los pasivos corrientes, yo puedo tener un capital de trabajo negativo. ¿Qué quiere decir esto que sea positivo o negativo? Pues bueno, esto siempre lo tenemos que tener en función de la explicación que hemos dado previamente, es decir, activos, nuestro uso de fondos, pasivos, nuestras fuentes de financiamiento. Por lo tanto, si yo tengo un capital de trabajo neto positivo, significa que mis fuentes de financiamiento son mucho más altas que el uso que le doy a ese financiamiento. Por lo tanto, yo podría tomar como estrategia mirar las políticas que yo tengo relacionadas con el activo corriente para poder aprovechar de mejor forma ese pasivo corriente, es decir, ese exceso de recursos que he conseguido para fondear la operación de la empresa. Por otro lado, si el capital de trabajo es negativo, implicaría entonces que mis fuentes de financiamiento son mucho menor que los usos que yo tengo. Y por lo tanto, ahí convendría hacer una mejor reflexión sobre la comparación de la política real versus la política definida por la organización, ver si se están cumpliendo estos elementos, y en función de eso yo poder determinar si es que la salud financiera, al menos en términos operacionales del negocio, está permitiendo tener esa recuperación pronta del efectivo. Recordar que cuando nosotros hablamos de la recuperación pronta del efectivo, estamos hablando precisamente del bucle que hablamos al inicio. Es decir, la plata inicial, que la convierto en inventario, sea para la venta del producto terminado o sea para la prestación a partir de esos productos de un servicio. Luego, esto cuando se coloca en venta, podría haber una porción de mis clientes a los cuales yo le concedo crédito, o en el caso de las unidades muy micro, yo les fío, y por lo tanto este dinero constituye en una cuenta por cobrar y que yo debería recuperar en esto en un plazo previamente que convenga al flujo de actividad organizacional, porque cuando yo tengo los recursos de efectivo provenientes de estas dos cuentas, resulta que yo tengo que devolver a quienes me financiaron los pasivos corrientes. Y por lo tanto, si yo no soy capaz de gestar los tiempos de estas dos cuentas, entonces cuando tenga que devolver el financiamiento a mis prestamistas de corto plazo, me voy a encontrar en serios aprietos. Eso precisamente desprende nuestra idea 2. Entonces, en la práctica, la forma como yo gesto la conversión de efectivo va a estar relacionado siempre en la posibilidad de cobertura que yo tenga de los pasivos corrientes. Ahora bien, el hecho de tener capital de trabajo negativo o positivo no significa en la práctica de que yo me encuentre en principio bien o mal. Eso es muy fundamental tener en cuenta porque hay negocios donde la propia actividad hace que obligatoriamente el capital de trabajo neto sea positivo o sea negativo. Y básicamente el resto de empresas que se encuentran en el sector lo van a tener de esa manera. Por ejemplo, pensemos una organización de negocios que se dedique al servicio automotriz. Entonces, este tipo de organizaciones no van a tener una amplia inversión en inventario esperando que haya cada caso de reparación automotriz para los insumos que se tienen. Muy probablemente lo que se hace es recetar el vehículo y luego el tema de la reposición de posibles daños a través de la revisión de los defectos o a través de la construcción de partes y piezas específicas para esa unidad o para ese modelo, van a depender precisamente de la posibilidad que tenga la organización para poder hacer primero esa creación y segundo para poder hacer ese apropiamiento o esa compra o importación de insumos para ese caso de forma específica o particular. Por lo tanto, en ese caso, lo que nosotros vamos a tener es un nivel de inventario muy bajito, ¿sí? Un nivel de inventario muy bajito, posibilidad de que si yo vendo a crédito, entonces tenga unas cuentas por cobrar con una cantidad de días mayor a cero. Y dependiendo en este caso de cuánto plazo me dé mi proveedor, si por ejemplo mi proveedor no me da plazo, sino que me cobra en ese mismo momento, entonces yo voy a tener como resultado que el activo corriente menos pasivo corriente vamos a tener un saldo positivo. Pero eso no significa tan siquiera de que yo estoy bien, porque eso significaría un capital de trabajo neto positivo, como ya indicamos anteriormente, implicaría de que yo estoy utilizando más recursos
de los que yo puedo financiarme a nivel operacional, ¿ya? Pero si yo lo comparo con el resto de negocios y veo que el resto de negocios evidentemente están bajo esa lógica, yo no podría juzgar a priori y decir está bien o está mal, porque la comparación que yo tengo que hacer es siempre viendo qué es lo que ocurre en los otros segmentos o en los otros negocios. Si yo estoy replicando ese comportamiento financiero porque así es la dinámica de la actividad productiva, entonces yo puedo asumir de que estoy teniendo una marcha apropiada. Sin embargo, siempre es posible la mejora. Y entonces ahí viene precisamente el reconocimiento de unos elementos claves que vamos a ver a continuación. Una forma como yo puedo definir la manera como estoy gestando mi capital de trabajo neto es precisamente a través de indicadores o razones. Entonces, las más comunes que se emplean son las que tenemos aquí presentadas en las diapositivas y las cuales vamos a ir explicando una a una. El capital de trabajo neto ya lo presentamos en la diapositiva anterior, indicamos que es la diferencia entre el activo corriente y los pasivos corrientes y las posibilidades de saldo. Entonces, el capital de trabajo neto me va a indicar a mí cuánto financiamiento adicional yo necesito, ¿sí? O me va a indicar cuánto exceso de financiamiento tengo en este momento y que debería aplicarlo de una mejor forma en los cursos operacionales. El segundo elemento que tenemos son los ciclos de caja. El ciclo de caja básicamente lo que hace es evaluar en días la rapidez en la que la inversión que yo hago en cuentas por cobrar y en inventarios se vuelve, en este caso, en contraposición con los pagos que yo hago a mis proveedores. Entonces sumo días de clientes y días de inventarios y esa suma total yo le resto a los días de proveedores. Luego yo tengo el ratio de los días de clientes, el cual me representa a mí cuánto en la práctica mis clientes se demoran en pagarme a mí. Para ello nosotros lo que hacemos es tomar el valor de las cuentas por cobrar y lo dividimos para la razón entre las ventas a crédito dividido en 360, que es el año comercial. En la práctica lo que nosotros estamos haciendo es dividir la cuenta por cobrar para la venta a crédito diaria. Los días de inventarios tienen como forma de cálculo el inventario dividido por el costo de venta y esto a su vez dividido entre 360. El día de inventario me demuestra a mí, en cambio, es el momento en días, valga la redundancia, en la cual mis existencias se hacen cero. Por lo tanto, ese indicador va a ser muy potente para yo poder definir cuánto me está durando en este momento las existencias y a su vez me puede indicar una clave para los puntos de reposición más adelante. Y finalmente tenemos los días de proveedores, en los cuales nosotros calculamos las cuentas por pagar dividido para las compras entre 360. Y nuevamente los días de proveedores lo que me determina a mí es cuánto en verdad yo me demoro en pagar a mis proveedores. ¿Por qué es fundamental esta estimación real de los días de clientes, inventarios y proveedores? Porque muchas veces las organizaciones tienen definidas una política. Por ejemplo, yo le vendo a mis clientes 30 días crédito. Yo tengo existencias para una semana, para 30 días, ¿sí? Y yo le pago a mis proveedores cada 30 días, ¿ok? La cuestión es, ¿esa política realmente se cumple en la práctica? Porque podría ser que yo concedo 30 días a mis clientes, pero ellos realmente me pagan a mí en 45. Entonces ahí tengo un desajuste entre la eficiencia táctica del día a día versus la política fijada por la organización. Igual con los inventarios. Yo puedo decir tengo inventario para 7 días, para 30 días, ¿ok? Pero resulta que las existencias realmente se hacen cero en el día 45 o en el día 60. Entonces estoy asumiendo un costo adicional de bodegaje. Igualmente con los proveedores. Yo podría decir, mis proveedores me dan 30 días, pero ¿qué hay si yo estoy pagando antes? Estoy pagando por el día 15, el día 20. Entonces yo mismo me estoy quitando liquidez. Entonces esa es la razón por la cual es fundamental que nosotros podamos hacer esa definición entre los días reales versus los días de la política. Una clave importante es que si usted no tiene el dato de la compra de una manera clara, usted lo puede construir y ahí tenemos una identidad. Las compras van a ser igual siempre el costo de venta menos el inventario inicial más el inventario final. ¿Okay? Bien, entonces con estos indicadores vamos a dar unos segunditos para que ustedes los copien. Hasta eso voy a seguir dando otras aclaraciones. Con estos indicadores, entonces nosotros tomamos como insumo fundamental para hacer la detección de la longitud en la cual yo invierto dinero, yo recupero dinero y pago a quienes me financiaron, ¿ok?
y voy a tener en este caso una mejor evaluación con respecto a la política que yo tengo definida en la organización versus lo que está pasando en la realidad. Bien, vamos a pasar entonces ahora a la aplicación de un caso práctico. Entonces supongamos que tenemos una organización en la cual las ventas a crédito son de 2.412, los costos de venta son de 965, las cuentas por cobrar de 402, los inventarios de 198, las cuentas por pagar 246 y las compras de 750. Los activos corrientes son de 636, los pasivos corrientes son de 278. Y aquí precisamente está la información con respecto a la política definida por la empresa. Esta organización, por ejemplo, da una política de clientes de 45 días. Esto significa que yo vendo en el día 1 y recién al día 45 debería mi cliente estarme pagando. Tengo una política de inventarios aquí definida en 60 días, que nuevamente implica que si yo compro, por ejemplo, el día de hoy, recién en 2 meses o 60 días, voy a tener agotadas mis existencias. Y finalmente tengo la política de proveedores, en la cual yo defino un periodo de 90 días, la cual implica que yo, una vez que mis abastecedores me entregan a mí la materia prima o el producto terminado, yo recién a los 3 meses o 90 días estoy haciendo el pago a estas personas. ¿Okay? Esto de aquí va a ser fundamental porque de aquí yo voy a tener la comparación de la eficiencia real del negocio. Entonces, aplicando las identidades que tuvimos en la presentación pasada, entonces usted lo que hace es aplicar esas reglas de cálculo y entonces tenemos que los días de cliente, como ya definimos anteriormente, es cuentas por cobrar dividido para la venta a crédito y dividido entre 360. Entonces, haciendo todos estos cálculos llegamos a 60 días. Los días de inventario, como indicamos, era inventarios dividido para el costo de ventas y dividido para 360. Aplicando esta operación matemática nos quedamos en 73 días. Y finalmente los días de proveedores, los cuales se definen como el valor de las cuentas por pagar dividido para las compras dividido para 360. Esto nos da 118 días. Entonces, aquí nosotros tenemos que, a partir de estos datos, hacer la evaluación de cuánto es el ciclo de caja real de la organización. Entonces, el ciclo de caja real de la organización es de 15 días, ¿sí? Y que por lo tanto el capital de trabajo neto es de 358. Una cuestión muy importante es que si mi ciclo de caja es positivo, entonces mi capital de trabajo neto también es positivo. Pero aquí nosotros tenemos que reflexionar un poco sobre cómo entendemos estos cálculos que hemos hecho en esta práctica final. Y la orientación que nosotros debemos hacer es precisamente en comparar, como ya dijimos anteriormente, el uso que yo tengo de los recursos financieros versus las fuentes de financiamiento. Los usos son estos dos días de clientes y los días de inventario, y las fuentes de financiamiento son los días de proveedor. Por lo tanto, nosotros vamos a ver que si sumamos 60 más 73, eso nos da 133 días. Es decir, que de manera conjunta, desde que yo compro las existencias, las pongo en bodega, las agoto y a su vez recupero las ventas a crédito que he hecho a mis clientes, deben de pasar 133 días. Mientras que a mis proveedores les estoy pagando yo en el día 118. En la práctica esto significa que para poder cubrir, porque se aprecia básicamente que 133 es mayor a 118, esto implica de que yo tengo un uso de financiamiento más alto en días que las fuentes de financiamiento. Y por lo tanto, aquí me está tocando a mí tener que buscar fuentes excepcionales de financiamiento que no van a ser de corto plazo, sino que de largo plazo, para poder cubrir esos pagos que tengo que hacer en el día 118. Entonces ahí tenemos nosotros ya un punto de reflexión. Porque si yo recupero en 133 días, yo me acelero en pagar en el día 118. Esto es básicamente lo que nos dice el comportamiento de la eficiencia operativa del negocio. Pero como dijimos anteriormente, esta eficiencia operativa yo tengo que compararla con lo que está ocurriendo en la política. Entonces, eso es lo que luego nos corresponde ver. Evidentemente, como dijimos anteriormente, esta diferencia entre la
la cantidad de días que yo hago de uso de financiamiento versus la fuente, implica de que ese financiamiento adicional que yo necesito es de 358, que está dado por estos 133 días. Yo puedo dividir, si en algún momento quiero, estos 358 para 133 y entonces voy a tener la necesidad diaria adicional del financiamiento que tengo y que no está siendo cubierta por el plazo en el que yo devuelvo a mis proveedores. Como dijimos anteriormente, entonces nosotros ahora nos corresponde comparar la realidad con lo que es la política. Entonces, de acuerdo a las estimaciones, por ejemplo, en los datos reales, tenemos que los clientes pagan en 60 días, los inventarios se agotan en 73 días y los proveedores se pagan en 118 días. Y eso nos da un ciclo de caja de 15 días positivos. Si lo comparamos con la política, entonces 45 días implica de que se están tomando mis clientes más tiempo del que yo les he concedido. En inventarios yo me estoy extendiendo 13 días más sobre lo que yo he definido como el periodo en el cual debe quedar la bodega en cero. Y los días de proveedores implica que yo me estoy tomando 18 días más aún de lo que ellos me dan. Entonces, y pese a que en el ciclo de caja en ambos casos da 15 positivos, ¿verdad? Entonces, es muy fundamental aquí con estos datos que tenemos ver por dónde empezamos a trabajar el tema del capital de trabajo. Si nosotros nos ponemos a ver aquí en la parte de clientes, entonces aquí me correspondería ver si es que lo que está ocurriendo es una demora porque de pronto mi departamento de cobranzas no está haciendo la gestión oportuna de cobrar ese dinero, o porque existen clientes que por alguna cuestión del entorno económico se están demorando en el pago. Entonces, aquí la estrategia que me corresponde aplicar es, bueno, si es que yo puedo aplicar algún tipo de descuento por pronto pago para motivar de pronto a esos clientes a que salgan de esa mora adicional que están tomando y paguen dentro del tiempo oportuno. Por otro lado, si de pronto el problema no es la longevidad de la cartera, sino que de pronto existe una demora discrecional por parte de la misma organización para hacer la gestión de cobranza, pues me corresponde mirar entonces cuál es la meta que yo he definido para esa área de cobranzas y entonces comenzar a presionar sobre ese elemento. Si bien es cierto, nosotros también vamos a abordar en un video siguiente otras estrategias más puntuales con respecto a la atenuación de los días de cliente. Y evidentemente yo tengo que lograr de que estos 60 días de aquí tiendan a acercarse hacia los 45 días. Igualmente con los inventarios, yo tendría que lograr que estos 73 días se acerquen hacia los 60 días. Sin embargo, también hay algunos elementos que yo debería considerar. Por ejemplo, podría ser el caso de que la organización en la cual yo me encuentro, el abastecimiento de proveedores no se puede conseguir a nivel local, sino a nivel internacional o de pronto en otra ciudad. Y entonces me toca a mí asumir un nivel adicional de inventario para poder cubrir esos periodos en los cuales no podría atender pedirle a mis clientes. ¿Okay? Eso es correcto. Pero entonces nos tocaría a nosotros comenzar a analizar si es que ese tiempo que nos estamos dando de más está relacionado con la demora en la colocación de un pedido a mi proveedor. Por ejemplo, si yo tengo a mi proveedor en la ciudad de Quito y entonces tienen que traérmelo por vía terrestre, entonces el traslado por vía terrestre, dependiendo evidentemente si lo hacemos por transporte público o lo hacemos por algún operador logístico privado, podría estar entre las 5 y las 8 horas. ¿Okay? Y entonces estamos hablando de que es algo que no debería tomarse esos 13 días adicionales que estamos teniendo aquí como consecuencia de lo real versus la política. Entonces ahí tenemos un punto en el cual podemos trabajar. Otros elementos que podemos también adoptar es la forma como nosotros hacemos la frecuencia de pedidos, cómo nosotros trabajamos el tamaño del lote y todas estas técnicas adicionales que se pueden aplicar las vamos también a desarrollar en un siguiente video. Y finalmente tenemos los días de los proveedores. Los días de los proveedores básicamente nos demuestran que nosotros nos estamos extendiendo 18 días más. Pero posiblemente aquí yo también puedo aplicar algo en una política combinada con los inventarios. Por ejemplo, los proveedores me pueden estar dejando que yo me tome esos 18 días de más porque yo les estoy comprando 13 días más y me estoy quedando más tiempo con mercadería. Entonces, ¿qué tal si nosotros armamos algún tipo de propuesta comercial con nuestros proveedores para indicarles pues que ahora vamos a hacer pedidos
exactos para la cantidad de cómo es de tiempo en la cual nosotros podemos agotar las existencias, y a su vez hacemos un compromiso para poder con ellos jugar el tema de los días de pago. Después te puedo decir, ¿sabes qué? Te he estado pagando un poco muy lejos, pero me comprometo ahora a hacerte unos pagos un poco más frecuentes. Y entonces, en términos de esa negociación comercial, yo podría tener un punto en el cual mi proveedor me diga, ok, está bien, ya no me vas a hacer un pedido de un tamaño muy prolongado, nos vas a dividir en otras órdenes, y yo debo de sentir que me estoy beneficiando también del trato que me estás proponiendo. Pero en todo caso, es parte precisamente de la estimación que debe de desarrollarse para poder definir la factibilidad o no de la política. Esto nos conduce precisamente a la idea 3, como resumen, es decir, que yo cuando mido mi capital de trabajo, yo siempre tengo que comparar los días reales versus la política. El momento en que yo hago ese análisis, yo puedo tener mayor información sobre dónde está el problema de liquidez. El problema de liquidez puede ser, como ya hemos indicado, poca velocidad en la gestión de cobranza o demora discrecional de los clientes. Los inventarios, en este caso, pido para más tiempo, o no se está en este caso mirando cómo están evolucionando los ítems que más salida tienen, y me estoy quedando posiblemente con ítems que no tienen mucha salida. Y los días de proveedores, básicamente yo podría estar pagando antes de tiempo de lo que ellos me están dando. En este caso ese no es el problema, yo estoy pagando inclusive con muchos plazos adicionales, pero podría jugar con ellos el tema del tamaño para hacer de que los días que me tengan, en este caso, que el día no puede tener que pagar, pues se vayan acotando, y de esa manera poder tener una ganancia para ambos negocios. ¿Okay? Bien, a este nivel entonces vamos a hacer un resumen de cuáles son las ideas que hemos tratado. Vamos a ir de atrás hacia adelante. La idea 3, evidentemente, retomamos. Hemos indicado de que la comparación que yo hago entre los días reales y la política organizacional me va a definir cuál es el problema de liquidez, por lo tanto, sobre eso yo puedo atacar. A su vez, el capital de trabajo neto puede ser positivo o negativo. No debemos asustarnos a priori sobre los saldos que nos quedan, sobre todo si conocemos de que la dinámica del sector en el que yo estoy se comporta en función de los resultados que tengo. Lo que sí hay que tener en consideración es que puedo mejorar. Entonces ese poder de mejora va a ser siempre en función del análisis de lo que está pasando en la organización. Finalmente, debemos tener también entonces claro de que cuando hablamos de capital de trabajo, nosotros hablamos del dinero necesario para la operación. Si nosotros en la práctica somos capaces de reconocer cuáles son nuestros problemas de liquidez, nosotros somos capaces de gestar mejor las políticas, evidentemente vamos a tener un mejor resultado en la medición operacional del día a día del negocio. Bien, esa ha sido básicamente esta presentación. Yo les agradezco por su atención. Como les indicaba al inicio de este video, cualquier consulta que ustedes tengan pueden dejarla en la sección de comentarios y serán respondidos en la brevedad del caso. Muchas gracias a todos ustedes. Tengan un buen día.